Buenas tardes chicos, espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a continuar con los temas contenidos en su programa de estructura jurídica y el tema que vamos a platicar el día de hoy es el denominado clasificación del derecho. Dentro de su programa de estructura jurídica ustedes se van a percatar que este tema está subdividido a su vez en tres subtemas más. La clasificación del derecho referente al derecho público, derecho privado y derecho social. Vamos a empezar a hablar sobre este tema diciendo que, pues como ya hemos platicado en cierta forma, el derecho tiene tiene diferentes formas para clasificarse, para su estudio, para su análisis y para entender el ámbito de aplicación de las diferentes normas jurídicas. El derecho, además de ser un orden normativo, también es una ciencia de carácter social que estudia al mismo orden normativo y a la norma jurídica. Y en la norma jurídica, a su vez, estudia sus elementos, sus características y sus principios, los principios que la rigen, para denominarse de esta manera. Al derecho, entonces, lo clasificamos en términos de observar el ámbito de aplicación de la norma jurídica en derecho público, derecho privado y derecho social. Empezaremos a hablar de lo que es el derecho público, pero antes de comenzar a hablar de esto, de qué es el derecho público, es importante recordar o tocar de nueva manera los elementos que componen al derecho. Estos elementos los catalogamos o los podemos subdividir en elementos simples y en elementos complejos. Los elementos simples del derecho son la norma, los sujetos que participan dentro de la relación jurídica, que son el sujeto activo, que es el facultado para hacer cumplir una obligación, y el sujeto pasivo, que es el obligado a cumplir una obligación. También tenemos los derechos de carácter subjetivo, que ya hemos hablado de ellos durante todo el curso, son las facultades y prerrogativas que nos impone la norma, que nos concede la norma y que nosotros podemos ejercer. También tenemos dentro de los elementos simples del derecho, que componen el derecho, los deberes jurídicos, que no es más que las obligaciones que nos concede la norma jurídica y que nos hace acatar cierta conducta al límite normativo. Tenemos también dentro de los elementos simples a los objetos del derecho, que no son más que las cosas materiales que pueden ser, digamos, sujetas del derecho. También los supuestos normativos, que no son más que los actos regulados dentro de la norma, es decir, los supuestos o el contenido textual de la norma, que está contenido dentro de ella. Y finalmente tenemos a las consecuencias del derecho, que son las sanciones y el resultado de cumplir o no cumplir con la ley o con la norma jurídica. Estos elementos simples del derecho los denominamos así debido a que para que cumplan su función elemental, su función primordial, todos y cada uno de ellos deben converger o enlazarse juntos en algo que denominaremos proceso o un sistema. Este proceso o este sistema es el elemento complejo del derecho y a este proceso o a este sistema lo llamamos relación jurídica o relación de derecho. La relación jurídica consiste entonces en un tipo de estructura de orden normativo que combina el conjunto de elementos simples para actualizar la situación jurídica, que está contenido en la norma y la transforma en una situación concreta, en la que la ley va a ser aplicada. Para establecer las ramas del derecho y clasificar al derecho en público, en privado y en social, tenemos que fijarnos en el tipo de relación jurídica que une estos elementos simples. Para ello debemos fijarnos en los sujetos que participan en ella, en la norma jurídica y en la intención, ya se me movió esto, y en la intención de esta. También tenemos que fijarnos la función del estado, la función en la relación del estado en la que está participando, ya sea como un ente dotado de autoridad o si participa en la relación con igualdad al gobernado. Esto lo vamos a explicar en inmediatamente ahorita. Bueno, por lo anterior, los juristas, los estudiosos del derecho, desarrollaron dos teorías para establecer qué es el derecho público y qué es el derecho privado. Son dos teorías, la denominada teoría del interés en juego, que no es más que ver con qué intención o cuál es el interés que regula el derecho, ya sea público o privado. El derecho público lo regularía el interés colectivo
La norma jurídica establecería de forma más amplia qué es lo que beneficia a la comunidad. Este, y también el derecho público en esta teoría rige a los poderes que se hallan directamente al servicio de todos, ¿no? Sin embargo, no es la teoría a la que nos vamos a enfocar más en esta presentación, en esta clase, debido a que la teoría que más ha sido aceptada por los juristas y la que nos enfocaremos para hacer la distinción de esta clasificación es la teoría de la naturaleza de la relación. La teoría de la naturaleza de la relación reza que no debemos buscar la distinción del derecho privado y público en el tipo de interés que cada uno protege en sus normas, no, sino que el criterio diferenciador está presente en la naturaleza de las relaciones que la norma establece a las personas. Entonces nos vamos a encontrar que la relación jurídica que surge de una norma jurídica puede ser de coordinación o de subordinación. ¿A qué me refiero con coordinación? Cuando me refiero que una relación jurídica es de coordinación, es cuando los sujetos que participan en la relación, cuando los sujetos que intervienen en la relación jurídica se encuentran colocados en un plano de igualdad. Como ejemplo, un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento donde ambas partes están colocados en este concepto de igualdad. En este caso podemos hablar quizás de dos particulares que, como ya les dije, quieren elaborar un contrato de compraventa. Y también tenemos a una relación jurídica que puede ser de subordinación, cuando los sujetos que participan en la relación jurídica no son considerados jurídicamente iguales. Y esto sucede, o cuando sucede que no son considerados jurídicamente iguales, porque alguno quizás piense que pues, todos somos iguales ante la ley. No se refiere a nosotros como en nuestro aspecto de particular, sino más bien se refiere, y esto sucede cuando en la relación jurídica adyacente a la norma jurídica interviene en el Estado, ejerciendo su carácter de entidad soberana o de autoridad, y del otro lado se encuentra el particular o el gobernado. Las relaciones jurídicas de coordinación no solo pueden existir entre particulares, sino también entre dos estados autónomos, unos con otros que poseen las mismas características, o entre dos órganos de un estado determinado que también posee autonomía. Entonces, para poder definir cuándo una norma jurídica es de carácter o cuándo un acto jurídico lo regula el derecho público, nos vamos a fijar en la relación jurídica que surge entre ambos. Cuando los sujetos que intervienen en esta relación jurídica lo hacen con una relación de subordinación y supraordinación, ¿qué me refiero a esto? Aquí tenemos en este ejemplo, nos detenemos un poco aquí, en esta diapositiva, que tenemos al Estado y a los particulares. El Estado, el particular está subordinado al Estado en esta relación jurídica. ¿Por qué? Porque el Estado está ejerciendo su poder de autoridad, este elemento de autoridad de imperio que nos obliga a acatar o que nos sujeta a lo que él diga, ¿no? Somos sus gobernados. Y la supraordinación es con respecto al Estado hacia nosotros. El Estado está supraordinado a los particulares porque el Estado es superior a los particulares en este ejemplo. Entonces, el derecho público, perdón. Entonces, el derecho va a ser público dependiendo de la relación jurídica que existe cuando cuando el Estado participe en esta relación jurídica ejerciendo este poder de autoridad, este imperio que está facultado a ejercer dentro de la misma ley. Y entonces tenemos tres supuestos para que una relación jurídica conlleve a una norma de carácter de derecho público. Y es que el Estado participe dentro de la relación jurídica desde su aspecto, ejerciendo su poder de autoridad hacia los particulares en una relación de supra-subordinación. También podrá existir la situación y va a seguir siendo regulado por el derecho público cuando el Estado participe en una relación de coordinación, es decir, de igualdad ante otro Estado o ante otro órgano del Estado. Es decir, dos países, por ejemplo, México y Estados Unidos, participan en en un determinado acto o en un determinado acto jurídico y va a estar regulado por el derecho público porque se trata de dos estados autónomos pero que poseen las mismas características y ni uno es superior al otro.
pues están en el mismo plano de igualdad. A esta relación, como ya les dije, lo llamamos coordinación. Y finalmente, también estos son los dos ejemplos o las dos situaciones en las que el acto jurídico y la relación jurídica pueden conllevar a que a una norma de carácter del derecho público, a una norma de derecho público. Siguiendo con la presentación, tenemos que este vamos a platicar ahora sobre cuáles son las ramas en las que están contenidas en el derecho público, que son el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho fiscal y el derecho migratorio. Y voy a poner algunos ejemplos con respecto a cada rama en específico. En el derecho fiscal, todos debemos o tenemos la obligación de pagar impuestos. Cuando no pagamos impuestos, el Estado está facultado para, en determinado momento, exigirnos el pago de estos impuestos e inclusive si seguimos y no pagamos estos impuestos, puede conllevar a una sanción de índole penal. La relación jurídica que surge entre el gobernado, que soy yo, como el obligado a pagar impuestos, y el facultado a obligarme a cumplir esta relación o esta obligación, que es el Estado, al obligarme a pagar estos impuestos, la regula el derecho fiscal. Y si ustedes se dan cuenta, en esta relación de derecho fiscal, el Estado utiliza su facultad de autoridad para exigirme el cumplimiento de algo, y yo, como gobernado, tengo que acatar la orden del Estado como facultado para obligarme a, y por ende es una norma de carácter público. El derecho fiscal es una norma de carácter público porque el Estado participa en las relaciones que surgen dentro de él como un ente soberano, un ente con autoridad que obliga a los gobernados a cumplir el cierto dispositivo. Hablando del derecho penal, algunos dicen que el derecho penal es el derecho más público que existe. Es efectivamente exactamente la misma situación. Si yo incumplo o cometo un delito, el Estado participará en esta relación jurídica que surge o en este acto jurídico que surge. Al realizarse este acto jurídico surge una relación y esta relación jurídica la va a regular el Estado o va a participar dentro de él como un ente soberano y utilizando su poder de autoridad. ¿Cómo lo hace? Bueno, sancionándome por haber cometido un delito y en determinado momento imponerme una pena de cárcel o una multa, también podría darse el caso, ¿no? Entonces tenemos que todas estas ramas del derecho son ramas del derecho público y ya expliqué el motivo del por qué. Ahora pasemos a hablar del derecho privado. Ya explicamos qué es la coordinación, ya explicamos qué es la subordinación. Espero que haya quedado claro ese tema. Ya hablamos sobre que en esta clasificación lo que tomamos en cuenta para poder definirla es cómo participa el Estado dentro de la relación jurídica, ¿no? Ahora vamos a hablar de que en una relación jurídica no necesariamente tiene forzosamente que participar el Estado. Sí lo hace en el derecho público. En el derecho público, forzosamente el Estado tiene que participar en la relación jurídica siendo una de las partes. En el derecho privado no. El derecho privado, en la relación que regula el derecho privado, los sujetos que intervienen en ella se encuentran colocados por la norma jurídica en un plano de igualdad y ninguno interviene como una autoridad o como una entidad soberana. Es decir, la relación jurídica que surge es de coordinación, en un plano de igualdad. Entonces vemos que la relación jurídica, como ya había platicado en el derecho privado, es de coordinación, es decir, es de igualdad. Y vamos a pasar a hablar más a detalle de cómo surge y cómo está considerada esta relación. Muy bien, aquí tenemos los ejemplos. La relación jurídica que surge puede ser entre dos particulares. Los particulares siempre van a estar colocados en un plano de igualdad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley a título individual, ¿no? Si no somos un ente del Estado, un órgano del Estado, o no somos un Estado autónomo, entonces no podemos ejercer esta facultad que nos concede la norma de imperio, de obligar al gobernado, o esta facultad de autoridad que nos concede la norma. No, somos particulares, somos gobernados, entonces estamos en el mismo
en el mismo plano, somos iguales ante la ley, entonces es una relación de coordinación. El particular participa en esta relación, ambos particulares participan en relación bajo este punto en específico. Un ejemplo podría ser, creo que ya lo llegué a platicar, un contrato de cualquier índole, un contrato de compraventa, por ejemplo. En la relación que surge, si queremos realizar un contrato de compraventa, por ejemplo, de una casa, yo me obligo a pagar y el que me vende está obligado a entregarme el objeto, la casa en este caso. Entonces, la relación que surge aquí está regulada por el derecho privado y una de las ramas del derecho privado en este caso sería el derecho civil. Y el derecho civil regula los contratos de esta índole, entonces está dentro esta norma jurídica o esta relación jurídica está dentro del derecho privado, ¿no? Porque la relación jurídica que surge es de coordinación de plano de igualdad entre dos particulares. Pero no solamente pasa que el derecho privado regula relaciones jurídicas o actos jurídicos en los que participan únicamente particulares, no. También ocurre que puede participar el Estado y el particular dentro de un determinado acto jurídico y está regulado por el derecho privado cuando el Estado olvida por un momento que es Estado, deja esas facultades que se le concedieron de autoridad o como ente soberano y participa en el mismo plano de igualdad en la relación jurídica con el particular. Es decir, participa en una relación de coordinación con el particular. Pasa, por ejemplo, que el Estado quiere comprar material a una empresa privada y el Estado no está ejerciendo sus facultades de autoridad, no le está exigiendo el cumplimiento de una norma jurídica y le está pidiendo que entregue de forma forzosa, sin ningún pago o algo por el estilo, el material a la empresa privada. No, se coloca en un plano de igualdad al mismo nivel que la empresa privada y le solicita que le venda ciertos materiales y firman un contrato, un determinado contrato para poder adquirir estos materiales. El Estado está obligado a entregar una cierta suma de dinero, el particular está obligado a entregar los materiales que le solicitó el Estado y esta relación jurídica surge en un plano de igualdad porque el Estado no participa utilizando sus facultades como Estado, como una autoridad, sino hace las veces de participar como si fuera un particular más. Entonces tenemos que que el derecho es privado cuando en la relación jurídica participa el Estado, y puede participar el Estado y puede participar un particular, siempre y cuando el Estado no realice, no ejerza su poder de obligarme como gobernado a hacer cierto acto. No, participo como una persona más, como si fuera una persona, como si fuera un particular más. Y la relación jurídica también, el derecho es privado cuando participan dos particulares, porque siempre van a estar en el mismo nivel, en la misma relación. Las ramas del derecho privado son el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho societario, el derecho concursal, el derecho internacional privado, ¿vale? Y pues un ejemplo, ya lo había platicado, pues el tema del contrato es el ejemplo perfecto para, digamos, dar gráficamente qué es a lo que me refiero con derecho privado, porque el derecho privado pues regula lo que realizan los particulares, como ya había platicado anteriormente, y pues un contrato siempre va a ser, digamos, por excelencia, lo que plasma o lo más palmable para la gente, pues lo que es el derecho privado. Es el ejemplo perfecto para expresar esta idea. Bueno, finalmente pues ya hicimos la distinción de lo que es el derecho público y el derecho privado. Ya hablamos que es importante establecer primeramente cómo se está colocando el Estado, cómo está haciendo la relación para poder determinar, la relación jurídica para poder determinar si pertenece al derecho público o pertenece al derecho privado. Ya hablamos sobre las ramas, ya les di cuáles son las ramas que pertenecen a qué parte del derecho. Y ahora vamos a hablar, es importante decir que la doctrina clásica o los estudiosos del derecho, las teorías clásicas, definían que pues, la división o la división del derecho más clásica, como ya les había platicado, es el derecho público y el derecho privado, ¿no? Pero después surgieron situaciones novedosas que hicieron incluir
al derecho social como también una parte de esta clasificación del derecho. ¿Qué es el derecho social? Que es la última parte o el último tema que vamos a hablar referente a esta clasificación del derecho. El derecho social es una concepción, como ya les había platicado, moderna, y se unió a la clasificación donde se incluía el derecho privado y el derecho público en virtud de la necesidad de proteger grupos vulnerables. Una norma jurídica siempre va a ser de carácter social, porque como lo vamos a ver en las fuentes del derecho, hay una fuente que se llama una fuente real, y no es más que esta necesidad social de crear cierta norma jurídica para regular cierto acto jurídico en específico. Es por eso que hablamos que la norma jurídica siempre va a ser de carácter social. Siempre va a buscar proteger a un grupo social, ¿no? Y el derecho social lo que busca es proteger a un grupo social vulnerable o que podía estar en un plano de desventaja en frente a otro grupo social. Es entonces que el derecho social surge para esto, para proteger a estos grupos vulnerables, a entes que en un plano quizás hablando en particulares, pues siempre va a haber cierta desventaja, ¿no? Entre las ramas del derecho social nos encontramos primeramente al derecho laboral. ¿Y por qué el derecho laboral es un ente del derecho social o lo consideramos como un ente del derecho social? Es porque es el que regula la relación entre patrones y empleados, trabajadores. Y para poder garantizar que ocurra de la manera más justa posible esta relación jurídica que surge entre patrones y trabajadores, este, en este ámbito, en este plano de igualdad y de mutuo acuerdo, porque pues quizás cuando estamos pensando en una relación que surge entre patrones y trabajadores, pues a lo mejor quien tiene más de ganar va a ser siempre el patrón, porque pues, es como una autoridad, ¿no? En el ámbito del trabajo. Entonces, para equilibrar un poco las cosas, el derecho laboral surge para regular a este grupo que consideramos vulnerable, que son los trabajadores. Y surge el derecho laboral como una rama del derecho social. También tenemos al derecho a la seguridad social como rama del derecho social, y es el encargado de garantizar el acceso de los individuos a un modelo de vida digna en lo referente a la integridad individual, a la no discriminación, a la justa retribución de sus esfuerzos, ¿no? Es por eso que también es una rama del derecho social. Tenemos al derecho migratorio, que también es una rama del derecho social por el tema de los migrantes. Los migrantes van a ser un grupo vulnerable. Este, todo el mundo sabemos que al cambiar de residencia es un derecho humano y una actividad que en ocasiones es llevada a cabo masivamente y siempre ha sido llevada a cabo masivamente desde los inicios de la humanidad. Esta rama del derecho social entonces se ocupa de las legislaciones en materia de extranjería y migraciones de los países que la contienen, ¿no? Porque, como ya había platicado, los migrantes son un grupo social vulnerable que en ocasiones llegan a un país sin tener o sin que en algunos países no se les reconoce derechos. Entonces, las legislaciones de determinados países lo ubican al derecho migratorio dentro de su derecho social con esta necesidad de proteger a este grupo vulnerable específico a los que denominamos migrantes. También finalmente tenemos al derecho agrario como una rama del derecho social, y son aquellas que regulan la tenencia y explotación del territorio nacional con fines agrícolas para la producción de alimentos. Aquí también encontramos otro grupo social vulnerable que son los agricultores. Eh, entonces, el derecho agrario como una rama del derecho social lo que busca también es proteger al agricultor, al que produce la tierra, ¿no? Para dar una conclusión sobre qué es el derecho social, entonces vamos a decir que el derecho social es esta rama, esta clasificación del derecho en donde se contienen todas las ramas de derecho que buscan proteger a un grupo social vulnerable. Y es con este objetivo primordial que surge el derecho social, porque es la que se ocupa de los derechos sociales, que son derechos subjetivos reconocidos por el derecho positivo y que forman parte de los derechos fundamentales del ser humano. Como ya existe también
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son derechos que surgen de la necesidad de proteger, de la necesidad de que las personas tengan un crecimiento integral, un progreso, un crecimiento y que estén protegidos para que estén en un plano de igualdad con todos los demás grupos sociales. Es por eso que tenemos estos derechos sociales y el derecho social es el que busca regular estos derechos sociales y proteger a los grupos vulnerables. Pues esto sería todo el contenido de esta clase. Me da mucho satisfacción que sigamos avanzando con los temas de forma adecuada. Se acerca el examen del primer parcial. Voy a estar subiendo material a la plataforma, a Drive, para que lo estén revisando, lecturas, todo lo referente a los temas que estamos viendo. Tengo una actividad pendiente que vamos a realizar con respecto a las fuentes del derecho, que es el tema que seguramente para este momento ya está subido, porque iba a subir primero el tema de fuentes del derecho y después iba a hablar sobre precisamente la clasificación del derecho público, derecho privado y derecho social. Les agradezco mucho la atención, chicos, espero que sea una clase que les funcione o les sirva para aprender y para robustecer lo que ya hemos estado viendo en clases. Nos vemos en clase en vivo y espero que te estén pasando y que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.